Buenos días, soy María para Fallas VLC y estamos con Laura López Melgar. ¿De qué falla? Yecla Cardenal Benlloc. Y del sector Algirós. Muy bien. Cuéntanos, Laura, ¿a qué te dedicas en tu vida personal? Bueno, pues yo soy profesora, maestra de primaria. Ahora mismo soy monitora y coordinadora en una escuela de verano porque no he podido ejercer aún, me estoy formando para ello todavía, pero estoy allá a la espera de poder ejercer de lo mío. Muy bien, cuéntanos, ¿desde cuándo eres fallera y si has sido siempre de la misma comisión? Buah, sí. Nací en la falla de la que soy y ahí sigo súper orgullosa y contenta. Muy bien. ¿Cómo ha sido tu año de fallera mayor? ¿Has sido 2022 o llevas del 2020? Yo soy de las de 20, 21 y 22. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es el acto que recuerdas con más cariño? Ay, pues con más cariño, es que uno de los que más esperaba es la ofrenda. Entonces, en el 2021 me quedé con la espinita de poder pasar por la calle de la Paz y claro, como en el 2022 sí que tuve la oportunidad, pues es uno de los que más recuerdo y mi proclamación. Muy bien. Cuéntanos cómo viviste la noche del 2 de julio. Buah, con muchos nervios supongo que como todas, pero muy emocionante. Fue muy emocionante, no me esperaba para nada el sentimiento que iba a tener esa noche. ¿Cómo te imaginas la noche de la Fonteta? Pues si el 2 de julio fue espectacular, la Fonteta ya tiene que ser inolvidable. ¿Crees que Laura puede ser uno de los nombres que escuchemos entre las 13? A ver, hay muchas candidatas, entonces la probabilidad es muy baja, pero yo la verdad es que me siento muy orgullosa de cómo soy y creo que podría representar muy bien la cultura valenciana, las fallas y Valencia. Muy bien. Laura, de las últimas falleras mayores de Valencia, bueno, últimas o anteriores, nos da igual, ¿cuál de todas ellas crees que te puede inspirar más? Uy, es que yo tiro para casa. Marina Civera es un referente y Raquel Alario también, porque para mí la elegancia, el saber estar en los sitios, la educación son fundamentales para representar a Valencia. Entonces ellas dos creo que son una descripción perfecta de esto. Muy bien. Imagínate, como te hemos dicho, que tú puedas ser una de ellas. ¿Te ves preparada para asumir lo que conlleva y esa responsabilidad? A ver, tiene que ser muy complicado y hay que ser conscientes de esto, pero yo creo que sí, porque durante tu año como fallera mayor, la banda te da poder, ¿no? Dicen esto. Pues como fallera mayor de Valencia, tienes que ser invencible. Viene la pregunta difícil. Vale. Sabes que estamos en pleno congreso fallero, que acaban de salir. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Me puedes especificar un poco más? Sí, es el cambio del actual reglamento fallero. Vale. Van a actualizarlo. Pues es que como no sé muy bien lo que quieren proponer, pero antes me han hecho una pregunta parecida y yo creo que la tradición valenciana tiene que valer mucho más que otro tipo de cosas. Entonces, cambiar una cultura, sí que es verdad que hay que actualizar a lo mejor algunos aspectos y tal, pero la cultura tiene que estar ahí, porque son nuestros orígenes y es fundamental que respetemos eso para no perder nuestra esencia. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo crees que se ha comportado el mundo fallero durante la pandemia? ¡Buah! Brutal. Es que no hay otra manera de poder decirlo, porque hemos estado, yo hablo claro desde mi comisión, que es lo que he vivido, han estado al pie del cañón. Nos tuvimos que quedar en casa durante la semana fallera y no pude recibir más apoyo. Es que todos los días que tocaba hacer, pues por ejemplo, disfraces, ellos hacían los disfraces en su casa. Esto hablo en familia, ¿vale? Confinado. Sí. Luego ya a nivel de Junta Central Fallera y todo lo que conlleva mantener las fallas y todo el trabajo que ha tenido que haber, yo creo que no hemos visto todo lo que ha conllevado una pandemia, o sea que yo me imagino que el trabajo que han tenido que hacer ha sido muy duro, muy sacrificado y por lo menos hemos podido disfrutar en septiembre de unas fallas para poder cerrar un ciclo. Muy bien. Vale, te vamos a decir una frase, ¿vale? Y tú nos cuentas brevemente tu opinión. Vale. ¿Vale? Las Cortes de Honor siguen teniendo un papel secundario en la fiesta de las fallas. Las Cortes de Honor. A ver, es que, claro, yo creo que las Cortes de Honor son acompañantes de la Fallera Mayor de Valencia, entonces, quieras que no, tienen que tener un papel, porque evidentemente están ahí para apoyarla, pero la Fallera Mayor de Valencia es la Fallera Mayor de Valencia. Entonces, claro, yo lo comparo un poco a una comisión.
Tú eres la fallera mayor de tu comisión y tú tienes a tu corte de honor, que son las que te apoyan, las que están ahí y las que van a hacer que tu reinado sea especial. Entonces, no sé hasta qué punto le daría más protagonismo o no. Muy bien. ¿Los falleros solo pensamos en fiesta? Ah, ¿qué va? Eso, eso no es verdad. Eso es lo que piensa la gente que no vive las fallas, pero sin ninguna duda. Muy bien. Las carpas cierran las fallas a los vecinos y además molestan. Buah, a mí es que claro, es que nosotros con nuestros vecinos tenemos problemas, entonces estoy muy acostumbrada a ese tipo de comentarios y me parece fatal. Vale. Ahora vamos a hacer palabra y tú me contestas con otra palabra. Vale. Fallas. Pasión. Falla. Monumento. Vale. Arte. Indumentaria. Uy, arte. Pólvora. Olor. Torres de Serranos. Emoción. Ofrenda. Devoción. 9 de octubre. Emoción. Muy bien, pues Laura, hemos terminado. Disfruta de la experiencia, pásatelo muy bien. Muchísima suerte para el día 1 en la Fonteta y nada, esperemos volver a vernos pronto. Muchísimas gracias. Adiós.